nucleicos que están involucrados en toda la cuestión de la regulación de las células, mecanismos celulares, reproducción, genética, herencia y muchos otros aspectos, por lo cual los hace muy, muy importantes para todo ser vivo. Recordemos que los seres vivos, uno de los constituyentes esenciales que tienen los seres vivos es el material genético. Algunos tenemos ADN y ARN, algunos otros solamente tienen ARN y bueno, esto va a estar dependiendo de qué organismo se trate. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Son biomoléculas portadoras de la información genética, biopolímeros que tienen un elevado peso molecular, están formados por otras subunidades estructurales o monómeros denominados nucleótidos. Cuando lo vemos desde el punto de vista químico, estos son macromoléculas formados por polímeros lineales de nucleótidos unidos por enlace éster de fosfato sin periodicidad aparente, es decir, no tienen una secuencia establecida o no aparentemente, pueden cada nucleótido, cada biomolécula va a tener una secuencia diferente. De acuerdo a la composición química, los ácidos nucleicos se clasifican de dos maneras: ácido desoxirribonucleico, o mejor conocido como ADN, que se encuentra residiendo en el núcleo celular y en algunos organelos. Y tenemos el ácido ribonucleico o ARN, que actúa en el citoplasma. La principal diferencia entre estos dos es que el ADN es el responsable de almacenar la información genética. Toda la información que tenemos como seres vivos, toda la información de cómo es nuestro cabello, cómo es nuestro color de ojo, nuestra estatura, cómo funciona nuestro hígado, nuestro páncreas, nuestros pulmones, cómo cada célula que tenemos en nuestro cuerpo, de las billones y billones que tenemos, cómo cada una de ellas se comporta, qué necesita hacer, cuándo lo necesita hacer. Toda esa información está en el ADN. Bueno, esta información se utiliza en el desarrollo de los organismos vivos, mientras que por otro lado, el ARN es responsable de la síntesis de proteínas. El ARN va a ser el que va a estar convirtiendo, o más bien dándole origen a esta información. Es el que se encarga. Digamos que el ADN es el que tiene el mensaje, tiene toda la información, y el AD y el ARN es el que se va a encargar de hacer eh, o de interpretar esa información para pues, estar formando las proteínas. Estructuralmente tienen diferencias, dos grandes diferencias. El ARN, a ver, permítanme, voy a cambiar a presentación para poner el puntero. Regresé un poquito, vamos a ver. Bien, entonces, dos grandes diferencias. El ARN es una sola cadena, es decir, tiene una sola hélice, que es esa estructura que vemos aquí, ondulada, es una sola hélice. Y el ADN es una molécula de doble cadena, es decir, tiene dos hélices. Aquí tenemos una. Vamos a cambiarle de color. Y aquí tenemos la otra. Entonces, ARN tiene una sola hélice, ADN tiene dos hélices. Y la segunda gran diferencia es los nucleótidos que forman parte de ellos. En el ARN tenemos citosina, en el ADN también tenemos citosina. En estos están iguales.
En el ARN tenemos guanina y en el ADN también. Tenemos adenina en el ARN y en el ADN también, y la diferencia está en el uracilo. En el ARN tenemos uracilo, mientras que en el ADN vamos a tener tiamina. Entonces, primera diferencia, ARN está conformado por una sola hélice, ADN por dos hélices. Segunda diferencia, en los nucleótidos el ARN tiene uracilo y el ADN tiene timina. ¿Por qué es tan importante esta cuestión de los ácidos nucleicos? Principalmente porque ah, va a dictar la información necesaria para la formación de proteínas. Recordemos que nosotros tenemos proteínas que pueden servir como enzimas, que pueden servir como estructura. Hay proteínas que están en la membrana de nuestras células que le permite un intercambio con el medio externo e interno. Nuestro cuerpo, nuestros músculos, muchos otros órganos están conformados también de proteínas. Entonces, estas son nutrimentos o moléculas, más bien, dejándolo aparte de que son nutrimentos, son biomoléculas que son muy, muy importantes, es más, indispensables para nuestro desarrollo. Son mensajeros intracelulares como el AMP o adenosín monofosfato cíclico, que funciona como mensajero celular. Es decir, hay algunos ácidos nucleicos que van a estar llevando una información de una célula a otra, de un lugar a otro de nuestro cuerpo. Sirven también como almacén de energía, como el ATP, el cual almacena energía en sus enlaces de fosfato. Adenosín, el ATP es principalmente la moneda energética de la célula. En este caso, pues sabemos que es la que interviene para la formación de o para que se lleve a cabo toda la función en la célula. Los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos. Un nucleótido, a su vez, va a tener tres elementos básicos. El primero es una base nitrogenada. La base nitrogenada, que ya vimos ahorita, puede ser adenina, guanina, perdón, esa es una C, citosina o timina, cuando estamos hablando del ADN. Y cuando estamos hablando del ARN, recordemos que van a tener, permítanme, cuando hablamos del ARN, entonces van a tener igual adenina, citosina, perdón, guanina, citosina y en lugar de timina van a tener uracilo. Tienen también un azúcar, perdón, es que no encontraba el, pero tienen también una azúcar que va a ser ribosa o desoxirribosa, dependiendo de qué molécula estemos hablando. Cuando hablamos del ARN, estamos hablando que tiene ribosa y cuando hablamos del ADN, estamos hablando que tiene desoxirribosa. Y un grupo fosfato, es decir, un grupo de fósforo más oxígeno que se va a estar encargando de realizar los enlaces entre las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas encajan entre sí y tienen una unión única. La guanina siempre va a estar unida a la citosina. Una guanina se une a una citosina siempre o al revés, una citosina se une a una guanina, pero nunca
nunca va a estar unida a una timina o a una adenina. La adenina se va a unir a la timina, es decir, siempre va a haber una unión adenina-timina, pero nunca va a haber una unión de, por ejemplo, timina con citosina, eso no podría pasar, o de adenina con guanina, como ya vimos ahorita, tampoco pasaría, o de adenina con citosina, pues tampoco sería posible. Entonces, únicamente es guanina con citosina y adenina con timina. El orden no importa, puede ser TA o puede ser AT, puede ser GC o puede ser CG. Y cuando hablamos de la ARN, pues únicamente cambiamos lo que es la timina por el uracilo. El uracilo se une a la adenina, nunca a citosina ni a guanina. La guanina se sigue uniendo normalmente a la citosina y viceversa. Entonces, estas bases nitrogenadas son las que contienen la información genética. En el caso del ADN, las bases son dos purinas y dos pirimidinas. Cuando hablamos de las purinas, estamos hablando de la adenina y de la guanina. Y cuando hablamos de las pirimidinas, estamos hablando de la citosina y la timina. Cuando hablamos del ARN, igual son cuatro bases de nucleótidos, son adenina, guanina y citosina y uracilo. Recordemos que la timina se sustituye por el uracilo. Esta es la forma en la que siempre vamos a ver la unión del ADN. Tenemos la guanina, que va a estar unida a la citosina. Tenemos una adenina, que va a estar unida a una timina. Tenemos la citosina, que va a estar unida a la guanina. Aquí, como podemos observar, no importa que la guanina está del lado izquierdo y la citosina del lado derecho, o la citosina del lado izquierdo y la guanina del lado derecho. Lo que importa es que siempre va a ser la unión únicamente entre G y C y entre A y T. La desoxirribosa queda fuera de esta unión, bueno, no fuera, vaya, también participa, pero se encuentra en un extremo en el cual se forma el ácido fosfórico para unir cada uno de estas bases nitrogenadas, es decir, de estos nucleótidos. Aquí tenemos uno, voy a dibujar aquí, voy a redondear donde se encuentra uno como tal. Aquí tenemos otro, aquí tendríamos otro, y así para este otro lado, aquí tendríamos otro, representar cada uno de ellos. Entonces, estos, aunque se pueden encontrar de manera independiente, mediante la lectura, pues también van a estar conformando parte del ADN y del ARN. Tenemos estructuras de la estructura primaria, es cuando hablamos de la secuencia de desoxirribosas. Esto que vemos aquí, desde el grupo fosfato, incluyendo la ribosa y la base nitrogenada, esto es lo equivalente a lo que vimos aquí encerrado en este cuadrito, la guanina, por ejemplo, que sería esto, molécula de base nitrogenada, una ribosa y un grupo fosfato. Estructura secundaria nos dice exactamente hacia dónde se encuentra orientado el giro del ADN. Se sabía o se pensaba más bien que había solamente un tipo de ADN, es decir, una doble cadena, pero se ha descubierto que hay giros de estrógiros o levógiros, es decir, giros hacia la derecha o hacia la izquierda.
En cuanto a la estructura terciaria, en el ADN se presenta esta estructura que consiste en una fibra retorcida sobre sí misma formando una especie de superhélice. Esta disposición se denomina ADN superenrollado y esto da estabilidad a la molécula, reduce su longitud y va a variar de acuerdo a si se trata de organismos procariotas o eucariotas. En los procariotas, es decir, en organismos que no tienen un núcleo verdadero, el ADN se pliega como una superficie, una superhélice en forma generalmente circular o asociado a una pequeña cantidad de proteínas. Es decir, el ADN es, digámoslo así, ahí ¿dónde está? Es circular. Cuando hablamos de organismos eucariotes, es decir, de células u organismos que tienen un núcleo verdadero, el empaquetamiento de este va a ser más complejo. Para que sea más compacto. Recordemos que la complejidad de las células eucariotas es mucho mayor que la de las células procariotas y esto es parte de eso, el que el ADN pueda estar más compactado para tener una mayor eh, cantidad de información. Para esto necesita la presencia de proteínas, como son las histonas y otras de naturaleza no histona, como por ejemplo en los espermatozoides, las proteínas son las protaminas, que permiten que nuestro material genético pues se encuentre bien empaquetado en lo que conocemos como cromosomas. Y bueno, nosotros tenemos cromosomas X, cromosomas Y. ¿Qué sería la estructura cuaternaria? La cromatina en el núcleo tiene un grosor de 300 amperes y la fibra de cromatina de 100 amperes. Se empaqueta formando una fibra de cromatina. El enrollamiento que sufre el conjunto de nucleosomas recibe el nombre de solenoide, que sería este de aquí. Tenemos el ADN. Esto que vemos aquí, estas hebritas, es el ADN de doble hélice. Es decir, para regresar tantito, este que veíamos aquí. Entonces, este ADN de doble hélice se va a estar empaquetando, va a estar, recordemos, compactándose para ir formando las histonas, que a su vez se van a agrupar para formar los nucleosomas, y un paquete de nucleosomas se va a ir acomodando, se va a ir compactando todavía más para formar un solenoide, que sería esta figura que parece pues, como una mazorca, ¿verdad? Tiene ahí una estructuración un poquito curiosa. Y estos se enrollan formando una cromatina del núcleo interfásico de la célula eucariota. Cuando la célula entra en división, la ADN se compacta más formando los cromosomas. Es decir, el ADN se va a estar convirtiendo en cromosomas, que como ya lo había mencionado, tenemos cromosomas X, cromosomas Y. En resumen, esta tablita nos presenta de manera resumida lo que acabamos de ver. Cuando hablamos del ADN, es un tipo de molécula de ácido desoxirribonucleico, mientras que el ARN es un ácido ribonucleico. La estructura del ADN, ya se había mencionado, es una doble cadena, una doble hélice, y el ARN tiene pues una cadena simple. Bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina y guanina. En el caso del ARN, uracilo en lugar de timina y contiene igual adenina, citosina y guanina. Las bases complementarias, siempre adenina, timina, citosina, guanina. En ARN, adenina, uracilo y citosina, guanina. El azúcar que se encuentra presente es una desoxirribosa en el ADN y una ribosa en el ARNA. Y tenemos de dos tipos, ADN nuclear y ADN mitocondrial. Uno se encuentra, como su nombre lo dice,
en el núcleo, es decir, el que tiene toda la información de la transcripción que vamos a llevar a cabo en nuestras células. Y el otro se encuentra en la mitocondria. Este ADN está muy ligado a la herencia de nuestras madres, es decir, el ARN mitocondrial se hereda únicamente de nuestras progenitoras, es decir, de nuestras madres. El ARN, por su parte, tiene una mayor variedad. Tiene ARN mensajeros de transferencia ribosomal no codificante e incluso estos son poquitos. Tiene una serie mayor de tipos de ARN. Por ejemplo, los de interferencia, ARN de cadena simple, etcétera. Funciones del ADN: almacenar y transferir la información genética. El ARN se encarga de interpretar esta información para poder sintetizar las proteínas. La localización en procariotas es en el citoplasma, en ambos. Recordemos que los procariotas pues no tienen un núcleo verdadero, por eso es que se encuentra en el citoplasma. Y en los eucariotas, el ADN se encuentra en el núcleo, como ya habíamos mencionado, ADN nuclear, y en las mitocondrias, que sería el ADN mitocondrial. El ARN tiene su presencia en el núcleo y en el citoplasma. Hablando de los tipos de ARN, tenemos el ARN mensajero. Digamos que es el que se encarga de andar repartiendo como si fuera periódico, repartiendo la información de las secuencias de aminoácidos que la célula necesita para estar conformando las proteínas desde el ADN. El ribosoma, es decir, el ARN mensajero va a llevar esa señal, va a llevar ese mensaje hasta un ribosoma en donde se va a dar lugar a la síntesis de la proteína en la célula. Recordemos que los ribosomas son, digamos, como cajeros automáticos, por así decirlo. El ARN mensajero lleva la tarjeta, ingresa la tarjeta y lo que estaría generando, en lugar de ser dinero, pues son proteínas. El ARN de transferencia, estos son más cortos, son de alrededor de unos 80 nucleótidos y se encargan de transferir un aminoácido específico al polipéptido de crecimiento. Se unen a un lugar específico del ribosoma durante la traducción. El ARN ribosómico son el componente catalítico de los ribosomas. Se encargan de crear los enlaces peptídicos entre los aminoácidos del polipéptido en formación durante la síntesis de proteínas y estos van a actuar como ribosinas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestras células? Pues ya habíamos dicho que el ADN es el que contiene la información. Todo lo que nuestra célula tiene que hacer, necesita, debe sintetizar, cómo debe funcionar, todo está en el ADN. ¿En dónde? Específicamente en las pares de bases, es decir, en los nucleótidos. Estas pares de bases se van a estar separando, por así decirlo, de la secuencia de ADN para estar formando un pre-ARN mensajero. Este todavía se encuentra aquí unido a la doble cadena, pero es como si, digamos, que tenemos no recuerdo exactamente si funcionaban así los telégrafos, que íbamos presionando teclas y iban saliendo, pues, el mensaje, es decir, se iba marcando las letras que íbamos tecleando. Entonces, esto es como si fuera un telégrafo. Se va produciendo una cadena en donde está la información, en donde está la secuencia de pares de bases que necesitamos, o más bien que la célula necesita. Una vez que se tiene ya la secuencia requerida completa, pues se va a estar formando ahora sí el ARN mensajero.
que recordemos, es el que se lleva, digamos, la tarjeta para sacar el dinero. Cuando este ARN mensajero lleva ese mensaje, lleva esa tarjeta al ribosoma, que es como si fuera un cajero automático, el ARN de transferencia se va a estar uniendo a esta secuencia para estar pegando la secuencia de aminoácidos que es requerida. Cada 3 pares de bases que se encuentran en el ADN, cada 3 pares de bases es el equivalente a un aminoácido. Por eso aquí vemos que hay 3 pares de bases, GCA, y acá tenemos CGU. Entonces, estos pares de bases se van a estar uniendo en el ribosoma y se va a estar dando como origen a una cadena de proteínas en crecimiento, es decir, una serie de aminoácidos en conjunto que al final, ya cuando se termina de transcribir esto, ya cuando se termina de leer todo el mensaje, pues tenemos una proteína. Esto pasa tanto dentro del núcleo de la célula como en el citoplasma. El mensaje se crea dentro del núcleo, sale por los poros nucleares y en el citoplasma es donde se lleva a cabo la traducción, es decir, el estar originando las proteínas, traduciendo el mensaje que le mandó el ADN mediante el ARN. En equivalencias, bueno, el ADN es un manual de muebles. El ARN es lo específico para generar un librero. No, perdón, es un ropero. Entonces, el ARN tiene esa información, tiene una fotocopia de la información que tiene el ADN para poder elaborar ese ropero. Y una vez que entra en esta parte de la transcripción y traducción, va a dar origen a las proteínas, que sería, por ejemplo, el ropero ya completo. Entonces, del ADN al ARN se le llama transcripción y del ARN a que se origine la proteína se le llama traducción. ¿Hay alguna duda hasta aquí con el tema? Por ahora no, yo no tengo dudas. Ok. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, vamos a terminar el tema el día de hoy. Yo creo que la siguiente semana sería 9. De esta semana que viene a la siguiente, creo que ya se estarían publicando las actividades de recuperación. Para esto, sin falta, así bien seguro, sin falta, esta semana ya tienen todas sus calificaciones. Ya estoy cargándolas, a algunos ya les debe de aparecer, a otros les pido paciencia solamente esta semana y ya tienen sus actividades cargadas en la plataforma para que evalúen ustedes si creen necesario o no realizar las actividades de recuperación. Entonces, antes de que aparezcan publicadas las actividades de recuperación, ustedes ya van a tener sus calificaciones de los trabajos ya en la plataforma. Que esto sería aproximadamente 2 semanas y media más. Isela, dígame. Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Las actividades de recuperación son para los que no entregaron o también para nosotros? O sea, porque yo sí he entregado todo. Sí, sus actividades sí las he revisado. Hay dos tipos de actividades. Una es de recuperación, que por lo regular, cuando ustedes no entregan o no presentan en su mayoría las actividades, que a veces son cuestionarios, bueno, pues el cuestionario se presenta ahí en la plataforma. Si es una actividad de entrega, pues obviamente ustedes mandan o suben su archivo. Cuando se tiene una mayoría de no entregadas o
que no presentaron el examen parcial es cuando pueden aplicar a la actividad de recuperación. Pero hay otra actividad que esa sí es para todos, es una actividad de puntos extra. Esa actividad de puntos extra está disponible para todo el que la quiera realizar, independientemente si presenté todos los exámenes, si presenté todos los cuestionarios, si entregué todas las tareas, incluso si saqué 10 en todo, tienen derecho a la entrega de la actividad de puntos extra. Esa sí es para todos. La de recuperación, yo les voy a poner ahí como quiera una nota cuando dé la instrucción de realizarla, de cuál es para todos los alumnos y alumnas, independientemente de la cantidad de entregas y calificaciones que tengan, y cuáles son exclusivas para que los compañeros que necesiten, pues se recuperen. Ok, entonces nada más la segunda opción es como que para sumar más puntos. Así es, y ambas son opcionales. Si ustedes, si no entregan la actividad de puntos extra, no pasa nada, simplemente pues no tienen esos puntos extra, no se les va a reducir, es decir, no se promedia junto con los otros trabajos, no va a reducir su calificación, solamente aumentaría si la entregan, si no la entregan no pasa nada. Y las actividades de recuperación, pues suman puntos, tampoco restan. Esas son para que los compañeros o compañeras que necesiten recuperar alguna cantidad significativa de trabajos o que no presentaron el parcial, puedan recuperarse, pero ninguna de las dos es obligatoria. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿Comentarios? Muy bien. Entonces, les voy a dejar la grabación para que puedan consultarla. Cualquier duda, estoy al pendiente en el chat. Y como les comento, en el transcurso de esta, bueno, ya mañana es fin de semana, de mañana y el domingo tienen ya las calificaciones en la plataforma para que puedan evaluar. Todavía faltan 2 semanas, pero para que como quiera ya tengan a la mano ahí su calificación y cuando aparezca la actividad de puntos extra, ustedes evalúen si quieren o no hacerla. Si no la hacen, no pasa nada. Si la hacen, pues son unos puntitos extra que no vienen a mal. Entonces, pues me despido. Nos vemos la siguiente semana. Voy a cargar la grabación en cuanto me esté lista, y la tengan disponible aquí en la plataforma. Si no hay más, que tengan una excelente noche, casi fin de semana larguito porque viene el puente de lunes. Descansen, cuídense mucho, nos vemos el próximo jueves. Gracias, profe.